En las vastas y olvidadas rutas del antiguo camino real, donde el sol castiga la tierra, se oculta una leyenda. No se cuenta en libros, sino que se susurra en las cantinas y se reza en silencio al caer la noche. Es la historia de un hombre que no tenía nada y lo deseaba todo. Un hombre tan consumido por la ambición que llamó a la oscuridad, y la oscuridad le respondió. Le ofrecieron poder, riqueza y el respeto de aquellos que lo ignoraron. Pero todo pacto exige un pago, su alma. El trato fue sellado y la deuda cobrada, perdiéndose a sí mismo por la eternidad. Ya no es un hombre, es una advertencia, un espectro. Es el jinete del diablo. Hay historias que nunca debieron ser contadas y secretos que se niegan a morir para descubrir la verdad detrás de las leyendas más oscuras. Suscríbete a Clave Oculta. La leyenda tiene sus raíces en la región central de México, donde el camino real alguna vez conectó importantes ciudades y pueblos. A lo largo de esta ruta, las historias de encuentros con un misterioso jinete comenzaron a circular. Relatos de hombres que lo vieron cabalgar en las noches más oscuras, siempre acompañado por un caballo negro de ojos llameantes, un animal que no parecía de este mundo. Se dice que este jinete no es otro que un alma condenada, atrapada en un ciclo eterno tras haber vendido su alma al diablo a cambio de poder y riquezas. Pero como todas las historias que involucran pactos con fuerzas oscuras, el precio que se paga siempre es mayor de lo que uno imagina. El hombre que una vez fue conocido por su éxito y riqueza, se convirtió en una advertencia, un espectro para todos aquellos que sueñan con obtener más de lo que el destino les ha concedido. Esta es la historia de Salvador. Un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo al caer en la trampa de la ambición desmedida. Una historia de poder, tentación y una maldición que aún resuena en el viento. Prepárate para adentrarte en el oscuro sendero del camino real, donde el eco de los cascos del jinete del diablo aún retumba, y donde las sombras esconden mucho más de lo que los ojos pueden ver. Así comienza la leyenda de Salvador, el hombre que se convirtió en el jinete del diablo. El sol se deslizaba lentamente detrás de las colinas áridas, arrojando sombras largas y retorcidas sobre el camino real. El viento seco levantaba nubes de polvo. Don Salvador, como lo llamaban, se encontraba de pie frente a su modesta casa de adobe. Las paredes agrietadas reflejaban la vida dura que llevaba. Era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido y las manos endurecidas. Sus ojos oscuros revelaban un hambre que lo consumía. Había pasado su vida trabajando esas tierras, igual que su padre. Pero mientras los demás aceptaban su destino, Salvador sentía que la vida le debía algo más. Cada amanecer traía la misma sensación de vacío. Veía pasar a hombres más ricos, con fincas prósperas, mientras él seguía atrapado en la supervivencia. El polvo tenía un sabor amargo, el sabor del fracaso. Sus campos de maíz, estériles desde hacía meses, eran un recordatorio de su impotencia. Esa noche, sentado solo, el mezcal ardía en su garganta, pero no adormecía su desesperación. «¿Por qué yo?», murmuró. El resentimiento hacia los ricos del pueblo lo quemaba por dentro. Salvador sentía que había nacido para algo grande, pero la vida lo había condenado a la mediocridad. Al caer la noche, el viento cambió, volviéndose más frío, más personal.
salió al exterior. El camino real, siniestro en la oscuridad, se extendía ante él. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo en el ambiente había cambiado. Un susurro en el viento. Una presencia que no podía ver, pero que sentía. Se quedó quieto, esperando. ¿Qué? De repente el sonido de cascos resonó en la distancia. Un ritmo lento, constante. Salvador entrecerró los ojos, pero el camino estaba vacío. Sin embargo, el sonido persistía, como si un jinete invisible cabalgara hacia él. Su corazón latió con fuerza. Quiso volver a casa, pero algo lo detuvo. Una fuerza desconocida lo mantenía allí. Los cascos resonaron más cerca. El aire pareció espesarse. El viento dejó de soplar. Las estrellas se apagaron. El eco de los cascos se detuvo abruptamente. Salvador sintió un aire helado. Su respiración se hizo pesada. El miedo se apoderó de él, pero también una extraña expectativa. El silencio absoluto lo envolvió. Y entonces una voz surgió de las sombras, profunda y resonante, hablando directamente en su oído. He escuchado tus plegarias. He venido a ofrecerte lo que deseas. Salvador se quedó congelado. No había nadie allí. ¿Quién eres?, preguntó, con voz temblorosa, aunque ya conocía la respuesta. La voz soltó una risa baja, un sonido que pareció secar el aire. Soy quien puede concederte lo que anhelas: poder, riqueza, todo lo que el mundo te ha negado. Solo di una palabra. El corazón de Salvador latía con fuerza. La oferta estaba allí. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó. El viento volvió a soplar, helado. La voz respondió, suave, seductora. Solo lo que ya no necesitas, tu alma. Salvador entendió. La ambición que lo había consumido era más fuerte que cualquier miedo. Con un susurro apenas audible dijo las palabras que sellarían su destino. Acepto. La noche se volvió más densa. Entonces lo vio. A la distancia, emergiendo de la oscuridad, apareció una figura. Montaba sobre un imponente caballo negro. El animal avanzaba con un ritmo lento. Sus cascos resonaban en la tierra seca. El caballo era de un negro tan profundo que parecía absorber la luz. Sus ojos eran lo más inquietante. 2 llamas rojas, 2 brasas de un fuego infernal. El jinete era una figura elegante, alta, envuelta en un traje oscuro tejido con la misma oscuridad. Un sombrero ocultaba su rostro. Cuando el caballo se detuvo frente a él, Salvador sintió que el aire se volvía pesado. La figura levantó la cabeza. En las sombras, Salvador vio una sonrisa, una mueca de burla y poder absoluto. Sabía que vendrías, dijo la figura, su voz como un trueno suave. ¿Quién eres?, preguntó Salvador. La sonrisa del jinete se ensanchó. Soy lo que tú has deseado toda tu vida. Soy la promesa de poder, don Salvador. El jinete acarició el cuello del caballo. El animal resopló. Una nube de vapor con olor a azufre se elevó. Los ojos rojos del animal se fijaron en Salvador. ¿Y qué debo hacer?, preguntó Salvador, su voz firme. Es simple. Toma este caballo, y todo lo que deseas será tuyo. Los que antes te ignoraban se arrodillarán a tus pies. Salvador miró al caballo. Majestuoso, una criatura que emanaba poder, pero en sus ojos ardientes había advertencias que no estaba dispuesto a escuchar. ¿A cambio de qué?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El jinete rió suavemente. Tu alma. Cuando tu tiempo llegue a su fin, te unirás a mí. Pero hasta entonces, todo será tuyo. Salvador apretó los puños. Podía ver a los aldeanos inclinándose,
a los hombres poderosos respetándolo. «Acepto», dijo, con voz ronca. El jinete inclinó la cabeza. Satisfecho, desató las riendas. «Entonces, que así sea. Este caballo es tuyo». Salvador alzó la mano para tocar al animal. En cuanto sus dedos rozaron el lomo, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. Un escalofrío de hielo y fuego. Sintió un oleaje de poder puro. El jinete dio media vuelta, desvaneciéndose en las sombras, no sin antes dejar una última advertencia. «Recuerda, don Salvador, este poder tiene un precio, y cuando llegue el momento, vendré a cobrarlo». Las palabras quedaron flotando. Salvador permaneció allí, solo, con el caballo negro y una sensación de vacío creciendo en su pecho. Había sellado su destino. Montó el caballo. Por primera vez en su vida, don Salvador sentía que el mundo finalmente estaba a sus pies. El amanecer trajo una luz pálida, pero para Salvador el mundo había cambiado. Se despertó con una energía nueva. El caballo negro descansaba fuera, sus ojos rojos como brasas apagadas. Salvador montó. La conexión fue inmediata. Mientras cabalgaba, notó los cambios. Las casas cerraban sus puertas al verlo pasar. Nadie le dirigía la palabra. La simple visión de él y su caballo infundía un temor irracional, y ese temor alimentaba su poder. Se detuvo en la plaza del pueblo. El murmullo habitual se desvaneció. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Era miedo. Don Ignacio, el terrateniente que se burlaba de él, lo observó. Ahora su expresión era diferente. Salvador se acercó lentamente. «Don Salvador», dijo don Ignacio con voz quebrada. Salvador miró a don Ignacio sin pestañear. El caballo negro resopló detrás de él. «Las cosas han cambiado, don Ignacio», dijo con una voz que ya no era del todo humana. Don Ignacio retrocedió. Salvador se había vuelto una fuerza imparable. En pocas semanas su poder creció como una plaga. Los líderes del pueblo se inclinaron ante él. El maíz creció demasiado rápido y demasiado oscuro, y quienes lo desafiaron fueron destruidos. Tierras arrasadas. Familias quebradas. Todo bajo su sombra. Pero el pacto comenzó a cobrar factura. Las noches se volvieron insoportables. Ojos rojos en cada sueño, sombras susurrando su nombre, el olor a azufre en sus sábanas. A veces soñaba que él mismo cazaba en la oscuridad, y despertaba creyéndolo. Peor aún, el caballo negro lo vigilaba. Sus ojos parecían más vivos, más conscientes. A veces Salvador lo encontraba frente a su ventana, respirando pesado como esperando órdenes de algo dentro de él. Desesperado, buscó al anciano del camino real. «Quiero romper el pacto», rogó. El anciano lo miró con lástima. «Solo puedes entregar lo último que te queda, tu humanidad. Vacío serás libre, pero dejarás de ser tú». Salvador huyó de la cabaña temblando. Esa misma noche, el diablo lo encontró. El mundo se oscureció y Salvador fue lanzado a pesadillas vivientes. Sombras reclamando justicia, rostros de los que traicionó, un infierno de ceniza y voces. Pero resistió. De rodillas, gritando. Pero resistió. El jinete apareció entre las sombras. «Interesante», murmuró. «No te llevaré». «Aún no». El pacto no se rompió, solo cambió. Y Salvador quedó vivo, pero condenado. Sus riquezas se marchitaron, los campos murieron. Los aldeanos lo evitaban. El caballo negro nunca se apartaba de él, hasta que un día, exhausto y sin alma, Salvador subió al animal por última vez. El camino real se oscureció. El jinete del diablo lo esperaba. «¿Listo para cabalgar?», preguntó la figura de ojos rojos. Salvador no respondió, solo bajó la cabeza. La transformación fue inmediata. Un grito ahogado, un relincho que partió el aire, y todo se volvió negro. Desde entonces, cuando el viento deja de soplar y el camino real queda en silencio, se escuchan cascos en la noche. Dicen que es Salvador, ahora convertido en el jinete del diablo, buscando a otros ambiciosos como él. Cada paso de su caballo es una advertencia. La deuda del diablo siempre se cobra. Hay secretos que se niegan a morir.
Suscríbete a Clave Oculta para seguir desenterrando la verdad. ¿Crees que Salvador merecía su destino? Déjanos tu teoría en los comentarios.